Hola a todos, nuevamente en un nuevo video. Primeramente pedir las disculpas para todas las personas que siempre me siguen en todos mis videos, porque en este video debería de estar explicando el principio de la prohibición de la retroactividad de la ley penal como un segundo límite al poder penal. Pero por motivos de la coyuntura política que vive hoy mi país y que han vivido varios países, me lleva a explicar lo que es, qué es o en qué consiste el contrato social y su importancia en la política, y reflexionar no solamente los estudiantes de Derecho, sino también toda la ciudadanía, ayudándome a través de tres grandes filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Sin decir nada más, comenzamos. Para saber cómo aparecen estos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, entre otros, en la vida cotidiana de los seres humanos, y aunque no existe un documento o narración que nos explique, haremos uso de la imaginación. Y bien, lo cierto es que los grupos humanos han intentado siempre que se regulen las conductas para poder generar un clima de hegemonía que para ellos era la paz, solo que no sabían quién era el encargado de dar esas leyes. Aquí tenemos que decir que hubo varios personajes que intentaron dar respuesta a esa pregunta. Para ello hablaremos solamente de Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Y ellos se preguntaban, primero, ¿quién es el hombre? ¿Quién debe dar las leyes que regulen las conductas? ¿No? El primero de nuestra lista es Thomas Hobbes, un inglés nacido en el año 1588 y fallecido en el año 1679, quien pensaba que efectivamente era imprescindible que las conductas o comportamientos de las personas tuvieran límites, y que, caso contrario, las personas terminarían matándose unas a otras, lo que no era aceptable, pues para él todas las personas tenían ciertos derechos intrínsecos a su esencia de seres humanos. Es decir, concibió la importancia de que tenían que haber leyes para evitar que el hombre se convierta en lobo del mismo hombre. Eso lo encontramos en su obra cumbre, que fue El Leviatán. Nuestro segundo personaje fue otro inglés, John Locke, quien nació en 1632 y murió en 1704, que fue médico y filósofo. Este personaje tuvo gran influencia de pensamiento de Thomas Hobbes, coincidiendo en que era imprescindible regular los comportamientos de las personas. Sin embargo, se encontró en la disyuntiva sobre quién tenía que dar esas normas, si era el rey o el parlamento. Por un lado, pensaba que esa tarea le correspondía al rey, ya que éste fue elegido por Dios, y en consecuencia sus decisiones provenían del mismo Dios, por lo que no podían ser contrarias. No obstante, a ello se observó que muchas de las decisiones del rey eran injustas y abusivas, lo que contradecía los preceptos bíblicos. Entonces John Locke empezó entonces a creer que tal vez la responsabilidad de dar las leyes correspondía al parlamento, y en esos pensamientos nos legó su obra, en su obra cumbre también, dos ensayos sobre el gobierno civil. Años más adelante aparece el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, que fue en 1712 hasta 1778, quien, después de haber estudiado a muchísimos filósofos, obviamente entre ellos a Hobbes y a Locke, propuso que quien debería de dar las normas que regularan el comportamiento de los ciudadanos efectivamente era el Estado, pero destinadas a generar paz con justicia social. El ciudadano, por su parte, entregaba al Estado esos derechos naturales de los que hablaba Hobbes, por ejemplo, el derecho a la justicia, pues a partir de ese pacto entre Estado y ciudadano, este último ya no podría ejercer la justicia por su propia mano, porque de ser así se podría mantener la ley del más fuerte, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? En este video.
Y eso no coincide con la paz y justicia social. Por ello es que cuando se preguntan quién es el hombre, y cuando dicen es el enemigo del hombre, es decir, que el hombre empieza a vivir en un estado de guerra. ¿Y qué significa estado de guerra? Es aquello de defender lo suyo. Si alguien quiere apoderarse de tu casa, se mete a tu casa, te botan, entonces eso es un estado de guerra. Uno tiene que estar cuidándose. Ellos y estos maestros se preguntaban, ¿quién lo va a hacer? Pero dicen, tenemos un gobernante. Se supone que ese es un estado y él va a ser soberano. Lo que quería decir es, muy bien, tú hombre me entregas a mi estado tu libertad y yo a cambio te protejo a través de leyes, pero no quería decir que tú vas a entregar una libertad absoluta, no, una libertad no podemos decir no absoluta, porque el Estado no puede hacer lo que se le dé la regalada gana, no, porque simplemente tú le entregas tu libertad, no, eso no. Y eso es un contrato social. Entonces tú al Estado le entregas tu libertad, abandonas el derecho a la libertad porque lo has dispuesto a disposición del Estado. El Estado, ¿qué hace a cambio? Te va a cuidar, te va a proteger. Entonces el Estado empieza a hacer leyes y dice, muy bien, ¿no? La propiedad es privada. El Estado es que empieza a regular muchas cosas. Es un acuerdo entre el Estado y el ser humano. Es decir, nadie firma, no hay un contrato donde se firma. Es una situación, podría decirse, tácita, implícita. El Estado te otorga ciertos derechos a cambio de abandonar tu libertad, pero no vas a tener una libertad absoluta, como lo he señalado. Antes de este contrato social, tú podías matar y no había problema, ejercías tu derecho a la libertad, pero de pronto el Estado dice, no, ahora matar es delito. La libertad se sintió o se siente restringido, pero a cambio de eso te pongo un límite, le dice, ¿no? Entonces, el primero que habló del contrato social, como hemos visto, fue Thomas Hobbes, luego John Locke, y el que lo perfecciona posteriormente es Juan Jacob Rousseau. Y eso es la esencia de nuestro Estado moderno. Pero la pregunta es, ¿habrá otro sistema que sea mejor que el contrato social? Depende de una teoría filosófica, ¿no? En el contrato social, o sea, tú le entregas la libertad al Estado y el Estado te pone sus reglas, pero antes de eso había una teoría que era el estado de guerra, que era un estado de naturaleza. Comparemos, ¿era mejor ese estado de naturaleza, de guerra, o es mejor este estado? De ahí empezamos a hablar de la democracia, de la autocracia, de la monarquía. ¿Cuál de esos estados es mejor? ¿Sería bueno vivir en democracia o vivir en una dictadura? Por ejemplo, cuando hablamos de un estado democrático, la propiedad privada se respeta. Es más, el Estado te protege la propiedad privada. Es por eso que el derecho civil es netamente privado, ¿no? Se regula entre particulares, el Estado te protege. ¿Qué pasaría en un Estado dictatorial como Cuba, por ejemplo? No hay propiedad privada, el Estado dispone de las cosas. Nosotros, en un Estado democrático, hablamos de la propiedad, pero ¿por qué? Porque el Estado lo protege. Si cambiamos de un Estado democrático a una dictatorial, ya no protege, sería dueño de las cosas. Él es el que decide. Para mí, no existe otro sistema que sea mejor que el contrato social. Entonces, yendo más a fondo de este video, las leyes que se den y no generen paz con justicia social están mal dadas, sencillamente, cosa que no entienden los legisladores, ¿no? Lograr haber llegado a estos conceptos ha significado la evolución de todo el derecho, que ustedes lo recuerdan, ¿no? Como los que han estudiado o los que estudian derecho. ¿Y quién debe regular la conducta de las personas para que las personas no anden en violentas? ¿Serán los dioses? ¿Serán los ancianos? ¿Será el más allá o el más acá? No, sencillamente es el mismo Estado. El problema es que el mismo Estado está conformado ¿por quién? Por la nación.
una nación jurídica y políticamente organizada. ¿Y quién es esa nación? Somos todos nosotros, pues de ahí que la importancia en hacer una buena elección, porque ahí le estamos entregando nuestros derechos, ahí le estamos entregando al Estado. Ahora, en abril, ¿no? En caso de Perú, ya está la vuelta en la esquina, que ya van a ser las elecciones, salvo que por esta coyuntura política que estamos viviendo, se adelanten las elecciones, ¿no? Pero todo lo que se va a hacer en las elecciones es para escoger al nuevo presidente, ¿no? Y a los nuevos padres de la patria. Pensarlo muy bien, a quién le van a dar su voto, a quién van a elegir, porque están entregando sus derechos. Pero lo que no pueden hacer es renunciar al poder que tenemos de elegir. Que nadie diga que a mí, ¿qué me importa? ¿Acaso me dan de comer? Eso es una posición muy inmediatriz, que no se den o que no se dan cuenta de lo que están hablando, ¿no? Lo que están diciendo. Pero por supuesto que no te van a dar de comer tu menú del día, pero sí van a crear el marco de las condiciones sociales y económicas necesarias para que podamos laborar, para que podamos trabajar, para que podamos desarrollarnos como país. Pensemos bien lo que vamos a escoger cuando vino la elección pasada. ¿No? Era casi sabido lo que nos esperaba, eligiendo una persona mayor como el señor Pedro Pablo Kuczynski, y con el pasado que tenía el señor Kuczynski. Lo sabíamos, al menos lo que habíamos leído un poquito, y los que no, pues se ven sorprendidos. Entonces yo invoco a ustedes, amigos, futuros abogados, que lean para que ayuden a la gente. El mundo está conflictuado, la sociedad vive conflictuada. ¿Qué quiero decir conflictuada? Es decir, en conflicto permanente, en bronca permanente, tal vez porque nuestra propia naturaleza sea así, tal vez porque nuestra propia naturaleza no tiene todavía o no ha llegado a tener un espíritu eminentemente pacífico, sino conflictivo. Y una de las razones que nos llevan a conflictos a los seres humanos es la supervivencia, y la gente siente o sentimos, nadie se puede excluir, que entre más recursos tengamos, se asegura de alguna manera mejor nuestra subsistencia, nuestra sobrevivencia, salvo algunas mentes muy superadas que pues no requieren de esas formas económicas. Pero por lo general los seres humanos siempre conflictuamos en base a intereses. Estos intereses, yo siempre digo que aparece desde el principio de la humanidad, o como les dije, ¿no? Apareció desde el principio de la humanidad. Los seres humanos se quitaban cosas. ¿Y por qué se quitaban cosas? Porque sentían que teniendo más cosas podrían sobrevivir, y una de las principales cosas que querían almacenar y tener a su alcance era el tema de los alimentos. Si recordamos cuando cuando les conté en uno de mis videos sobre la norma jurídica, hablé sobre un mamut, ¿no? De un mamut, que los hombres que iban a cazar al mamut, y que el más grande se cogía el trozo más grande, y que se necesitaba que se regulen los comportamientos, las conductas, porque en ese momento el que regulaba los comportamientos de los demás era el hombre más fuerte, la ley del más fuerte, y por la fuerza, ¿no? Se imponía frente a los demás y hacía que lo respeten, se hacía lo que se decía, y la gente accedía. La gente al final terminaba como obedeciendo, pero no por razón, no por lógica, sino por miedo. Es casi como los animales de la selva, ¿no? Los leones. Un león se impone frente a los demás de la manada, y se impone en base de peleas, en base arañones, en base a mordiscones, en base a violencia, y al final los demás leones de la manada son consecuentes, siguen nomás con el león alfa que le dicen, el más fuerte. Sí lo siguen porque han razonado, no, por miedo y por instinto de supervivencia, porque saben que el león más grande o fuerte le va a pegar hasta que uno
de los chicos crezca lo suficiente y el otro llegue a viejo y le pegue también, ¿no? Y se anda en el mismo círculo, prevaleciendo siempre el tema del más fuerte que regulaba comportamientos. Ahora, esa forma de regular comportamientos no siempre fue por la ley del más fuerte. En algún momento ya no decía ya no decidía la suerte del más fuerte, ¿no? Sino de repente del más anciano, o el conjunto de ancianos, o el consejo de ancianos, bajo el concepto y criterio un poquito más razonado. Pero fíjense, es decir, los ancianos han vivido más, ¿no? Decían, oye, mira, los ancianos han vivido más, tienen más experiencia, entonces mejor guiémonos por su consejo. Y ellos empezaban a regular los comportamientos de las personas en otros lares, ¿no? Y no necesariamente en ese orden. También aparece la teocracia, que los dioses que nos digan qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Por ejemplo, del Señor Moisés, ¿no? Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando el pueblo salió de Egipto ya no tenían ni el miedo de los persecutores. Cada quien quiso hacer lo que quería, entonces hubo una necesidad de regularle los comportamientos y apareció la ley de Dios, ¿no? Había normas que le decían que tenían que hacer, y había normas que les prohíban cosas como, por ejemplo, no matarás, no robarás, o tal cosa, ¿no? O honrarás a tu padre y a tu madre, cosas así. Entonces, vemos cómo se da esta evolución, y vemos que el ser humano poco a poco iba dejando la regulación de los comportamientos, iba dejando el miedo, y poco a poco se iba trasladando a la razón, a la lógica. Pero ese correr del miedo a la razón pasó por varios estadios. Se habla de tres filósofos muy importantes que ya los he citado anteriormente: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que caracterizó y diferenció cada uno de estos personajes, ¿no? El primero, como les dije, Thomas Hobbes, que decía: hay que regular los comportamientos, porque si no se regulan los comportamientos, uno o dos cosas pasan. El hombre se vuelve el lobo del hombre, y el hombre lo destroza al otro hombre, o alguien es más fuerte, o el Estado se lo come al hombre. También lo vemos en su obra El Leviatán, como los he señalado, léanlo. Entonces el Estado se convierte en un abusivo y hace lo que se le dé la gana por el poder que tiene. Entonces es necesario regular comportamientos, ¿no? Esa es la idea de Thomas Hobbes. Luego viene la propuesta de John Locke, ¿no? Su propuesta era quién tenía que administrar los comportamientos, ¿no? La ley la ley es el parlamento o era el rey. Por eso es que se escribe una obra que se llamó Dos ensayos sobre el gobierno civil. Léanlo también, amigos. El personaje también Rousseau, que logró identificar quién debería regular los comportamientos, y dijo que tenía que ser el Estado, tenía que regular nuestros comportamientos. Para eso el ciudadano le entregaba sus derechos al Estado, y una vez que lo entregamos nuestros derechos, el Estado, con ese poder que le damos, empieza a regular los comportamientos. Pero la pregunta es: ¿en qué momento los ciudadanos le damos nuestro poder, nuestros derechos al Estado? ¿En qué momento estaríamos firmando el contrato social? En otras palabras, la respuesta es simple, sencilla: por las votaciones. Ciertamente, al momento de elegir, ahí le estamos dando nuestros derechos, lo estamos invistiendo de poder al Estado, y aquellos quienes nos van a representar, muy bien, eso era lo que planteaba Rousseau. A partir de ese momento ya no se podía arreglar cada uno a puñetes, sino que tenía que basarse en la ley.
La ley va a regular los comportamientos de las personas. Por eso se dice que la principal fuente del derecho es la legislación. ¿De dónde estudiamos pues nosotros como futuros abogados? Donde decimos qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se debe de hacer aquellas cosas que nos están permitiendo o que no se está permitiendo, pues la ley, ¿no? La que hacen nuestros distinguidos y sacrificados padres de la patria, ¿no es cierto? Más llamados otorongos, pero de ahí sabe entonces Rousseau que plantea eso, ¿no? Nosotros le damos al Estado nuestros derechos justamente cuando lo elegimos, y el Estado tiene que darnos paz con justicia social y genera derecho. Por eso el derecho regula comportamientos. Amigos, lo que quiero que entiendan es que el abogado que no entiende esto del contrato social y que diga ¿por qué tenemos que respetar las leyes? ¿Por qué tenemos que respetar las normas? Pues está equivocado. No ha encontrado la esencia del derecho. Nosotros trabajamos con las leyes porque es la mejor forma que hasta ahora se ha encontrado de regular nuestros comportamientos. El Estado ha empezado a dar un montón de normas, en el caso de Perú, más de 3.000 normas que ha venido dando para regular nuestros comportamientos y procurar que vivamos en paz y con justicia social, que eso es el anhelo de todas las sociedades civilizadas. No es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, van a pasar mucho tiempo seguramente, y este tiempo va a estar en función de la cultura del pueblo, de que entienda de que no podemos hacernos justicia por nuestras manos propias, porque no es la mejor manera. Siempre va a querer prevalecer que ese pensamiento que más plata tiene y que más fuerza tiene y se les ampara a las personas, ¿no? Entonces se les ampara a las instituciones, inclusive más débiles. Entonces eso es lo que no entienden, ¿no? Por eso es que fácilmente muchos dicen pena de muerte, hay que matar a los ladrones. Entra agradable al oído, hasta mucha gente toma como estribillo para hacer sus campañas: vamos a matar a esos ladrones, se va a aplicar la pena de muerte. No se trata de matar acá a nadie, se trata de que cuando el ser humano empieza a entender esto, entonces si empezó a entender esto, empezó a respetar las normas, no por miedo a las multas, no por miedo a las sanciones, sino porque entendemos que es la mejor manera de poder convivir entre seres humanos. Cuando el Estado realmente se preocupe de la ciudadanía, se preocupe del pueblo, realmente tener normas, utiliza el poder que le damos a través de las elecciones, utilicen las normas para dar paz con justicia social. Yo sé que me van a decir, pero Joel, no funciona en el Perú el sistema de salud, está pésimo, el sistema de educación, ni qué decir, el sistema de justicia, todo aquí está mal. Sí, es verdad que no está bien, pero miremoslo por el lado positivo, no digamos que todo está mal, podemos decir que nada está bien, es lo mismo pero con otra visión, de tal suerte que podamos avanzar y ya hemos avanzado en muchas cosas. Ya no hay discriminación contra la mujer, ya no hay discriminación racial, al menos en teoría, ¿no? Ya no hay discriminación en cuestión de creencia en el Perú. Nos faltan más cosas por alcanzar, muchas más cosas nos faltan, pero va a depender de la calidad de personas que integren el gobierno y de quién depende ¿y de quién depende? Les hago la pregunta. ¿De los dioses? ¿De los demonios? Depende, no de ellos, ¿no? Sino depende de nosotros. De ahí la importancia, amigos, que sepamos analizar, sepamos escoger. Vamos ya a hacerlo el próximo año, pero lo peor que puede hacer, ¿no?, una persona es renunciar a su derecho de escoger, dejar que otro escoja. Y acuérdense siempre el ejemplo que les voy a dar de un señor que tenía mucha hambre y que tenía mucho dinero en el bolsillo y podía irse al mejor restaurante que quisiera, tenía para escoger a su gusto porque tenía el poder del dinero para poder comprar. Y cuando va a un restaurante
y el mozo le dice, le da, ¿no? Le da la carta y le dice, escoja usted, ¿qué quiere para comer? ¿Y qué decía el señor? Cualquier cosa, lo que sea. El señor no quería ejercer su derecho a escoger, y es por eso que el mozo trajo una porquería de comida, disculpen por la palabra, igual tuvo que pagarla, pues porque renunció a su derecho de escoger, en otras palabras. Entonces, en otras palabras, permitiendo que fueran otros los que escojan por él. ¿Y por qué es importante esto que les estoy diciendo? Primero, porque es nuestra función como abogados, pero también que entiendan la importancia los ciudadanos para volver a vivir para no volver a vivir en esta coyuntura, en esta crisis política que estamos viviendo hoy en el Perú, ¿no? El verdadero abogado entiende la importancia de la legislación, no reniega de las leyes, sino que entiende que es un proceso en el que algún día llegaremos en función de calidad de uno de los balances que tengamos, y dos, a la calidad de pueblo que tengamos, un pueblo que vive en la ignorancia, disculpen por la palabra, o que viva en ese pensamiento de que la política es cosa de los congresistas, que ir a votar a las elecciones es un fastidio, pues fácilmente va a ser manipulado. Ustedes han escuchado seguramente cuando dicen, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Amigos queridos, reflexionemos. El Estado debe tratar, en teoría, de darnos paz con justicia social a nosotros, y nosotros interesarnos en la política. Pensemos bien, informémonos bien a quién vamos a elegir para no volver a vivir esta crisis política que vivimos hoy en el país Perú. El cambio comienza por nosotros. Gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.